estamos de regreso en la opción de la mañana a las 7:25 minutos de este martes 4 de marzo año 2025. A ustedes siempre agradeciéndoles la sintonía. Aquí ya está nuestro querido compañero Michael Miguel Holguín, el señor Osiris Mora, mi querido Johnny Vázquez, Patricia Pérez Díaz. Hoy tenemos el honor de recibir una grata visita. Nos complace que esté aquí el ingeniero Ramón Alburquerque. Fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, expresidente de la Refinería de Petróleo, también fue presidente de la Comisión Nacional de Energía y expresidente de la Comisión Nacional Técnico Forestal. Senador, claro que sí, señores, en el gobierno de Hipólito, el senador más, o en el periodo más 2000, productivo. 2004. Así que de verdad que gracias por estar aquí, ingeniero. Buenos días. Muchas gracias. Bienvenido. Sí, llena el país de talento y de gracia femenina. Y estos hombres están aquí para ratificarlo. Ingeniero, ¿qué son las tierras raras? Las tierras raras fueron descubiertas o se empezó su descubrimiento en los 1751, 1757. Y en esos tiempos, hace más de 2 siglos, se le llamaba tierra a todos los óxidos que tenían ese color marrón, negruzco, rojizo, amarillento, medio rojizo, claro. Y eran raras porque no se sabía qué hacer con ellas. Qué cosa que la primera que descubrió fue en Itrivi, un pueblecito a 40 kilómetros de Estocolmo. Vieron una roca muy pesada, muy negra, y dijeron, ¿y qué es esto? Entonces lo mandaron donde John Gadolin, un gran científico finlandés de entonces, que era muy bueno en los análisis, y analízanos eso. Y entonces le encontró que tenía berilio, que tenía sílice, carbonato de calcio y un material refractario no muy bien conocido. Y luego otros científicos descubrieron que se trataba de un metal muy especial de características que ellos empezaron a conocer porque antes nadie las conocía. Y por ser de ese lugar de Itrivia, entonces le pusieron itrio. Pero en general son 17 metales, 15 de los lantánidos y 2 que son el itrio y el escandio. Y entonces, para que la gente los oiga, porque se oye de hablar de que las tierras raras, pero vamos con paciencia a decir cuáles son esos 17 metales, ¿verdad? Sí. Tenemos el cerio, vayan anotando ¿Qué por se ahí. usa? ¿Para qué sirve? El cerio se usa mucho para aleaciones de aluminio, para aleaciones pirofóricas, para encendedores de cigarrillos, de poder producir esa. Pero además el cerio tiene una cualidad que yo representaba una empresa italiana que lamentablemente quebró. Pero es la siguiente, con el cerio uno hace una especie de pintura muy fina. Sí. Entonces, tú tomas un edificio, por grande que sea, tú lo pintas con eso y él jamás vuelve a ensuciarse y puede durar 10, 15 años sin pintarse y sin perder la coloración. Pero si tú se lo pones a un carro, tú te puedes meter en el lodazal más grande del mundo y sale limpiecito. Pero además puede cruzar por una lluvia, una tormenta y sale sequecito. Eso se llama la tintura de cerio. El cerio es, bueno, pero entonces tú luego tienes el disprosio. El disprosio es para fabricación de imanes, de pantallas, de lámparas fluorescentes, muchísimas más, el disprosio. Entonces luego tú tienes el europio, que es fundamental en las pantallas de televisión, en las pantallas de los celulares, de todo eso.
el europio, pero también tienes el herbio. El herbio, ese es esencial en tantas cosas, para misiles, para los reactores nucleares. Sí. Mira la importancia ya por donde va. El herbio, y entonces tiene Wow. déjame ver cuáles son las del europio, el herbio, si me queda uno, vuelvo ahorita. Serio, ya lo dijo. Sí, me queda ese, vuelvo ahorita. Entonces tenemos también el holmio. El holmio. Déjame ver, la E, la D, la F, la G. El gadolinio. Gadolinio. Entonces, luego tú tienes el lantano y el lutecio. Lantano y el lutecio. Luego tú tienes el prometio y el praseodimio. Prometio y praseodimio. Estos son fundamentales en los imanes para los autos eléctricos. Sí. El motor tiene, los imanes tienden a perder la fuerza y a debilitarse con las altas temperaturas, pero estos imanes no. Estos imanes mantienen su imantación sin perderla. Y también para los aerogeneradores, los molinos de viento, para poder hacer ahora molinos de viento que pueden tener hasta 12 megavatios. Esos son el praseodimio, el prometio, el diprocio también. Bueno, pero entonces después de esto tenemos el lantano y el lutecio. Bueno, ya ese lo habíamos dicho. Sí. Pero luego tenemos el samario. El samario, que es también utilísimo en los reactores, en las barras de carga para los reactores, el uranio, que se convierte en plutonio, entonces se mete en una barra para poder cargar los reactores. Bueno, después del samario, yo creo que tenemos el terbio. El terbio, también tenemos el tulio. Yo creo que por ahí deben haber 17 ya. 17. Sí, okay. Sí, ingeniero, viendo eso, tenemos una gran riqueza entonces en el país. Bueno, entonces, el país que más, las reservas del mundo, por mucho tiempo no se supo qué hacer con las tierras raras. Pero además tienen un parecido, porque de la gadolinita, que es una roca, dentro de la gadolinita usted encuentra el itrio, encuentra el terbio, encuentra el iterbio, encuentra, bueno, una cantidad de propiedades muy afines. ¿Y por qué ahora se han convertido en los metales de la cibernética, de la digitalidad, del Internet de las cosas? De la modernidad, digamos, también. Y de la inteligencia artificial, de la ultramodernidad, porque ya moderno es cualquier cosa. Tenemos 200 años usando la palabra moderno. Sí. Entonces, ingeniero, en ultramodernidad. Discúlpeme, pero el presidente de la República, Luis Abinader, había manifestado que en República Dominicana habrían alrededor de 100 millones de toneladas de tierras raras. Sí, correcto. Pero después... Es una estimación. Sí, manifestaba él, pero después el ministro de Energía y Minas dijo como que había que hacer los estudios para determinar ciertamente cuánto. No, porque el presidente lo dijo bien. Sí. Entonces yo le pregunto a usted, en su conocimiento sobre el tema, ¿cuánto más o menos usted entiende que hay toneladas? Lo mismo que dijo el presidente. 100 millones. No, porque el presidente habló correcto. Lo que pasa es que si usted, me excusa, no tú, claro. Si usted es chismoso, quiere sacarle pespunte a las cosas, y un presidente que usted le hace oposición dice una cosa como esa, que usted quisiera haberlo dicho usted. Entonces usted se pone a hablar una serie de disparates y no oye bien lo que el hombre ha dicho. Porque ¿cómo lo dijo él? ¿Cómo lo dijo Yo él? sé para quién es esa puya. Oye, ¿cómo lo dijo él? Sí. Él dijo, hemos encontrado 100 millones de toneladas brutas de manera preliminar. Claro. Que cuando se hagan los estudios se encontrará la cantidad neta. Oficial. Oye, usted lo quiere más claro que hay de ahí. Claro. Porque todo el que ha estudiado algo de minería o se preocupa y entra a Google
el mataburro de todos. Sí. Usted va a encontrar lo siguiente. En minería, primero, ¿qué es una mina? Una mina es una zona de anomalía. ¿Por qué es una anomalía? Porque en los terrenos, la costra terrestre, va hablando. no hay prácticamente de todos los minerales y de todos los metales. Hay prácticamente de todo como en el mar. Sí. El mar puede tener tal vez, según los estudios geofísicos y todo esto, 2 millones de toneladas de oro. En el mar deben haber 200.000 toneladas de oro, pero tan diluida. Ahora, como las aguas del mar se mezclan en toda parte, usted no va a encontrar una mina de oro en el mar, porque por mezclarse, la concentración es la misma prácticamente en todas partes. Pero en la tierra usted puede encontrar lugares donde la concentración de un mineral o de un metal es explotable. Es más alta que en su entorno. Entonces, esos lugares anómalos, donde hay una concentración de un determinado metal que puede ser económico, a eso se le llama mina. Entonces, las minas, hay todo un método científico para saber reportar sus reservas. Cuando usted lo que domina tiene en conocimiento un 20, un 30% de lo que se requiere para saberlo todo de un yacimiento, de una mineralización, usted dice que esas son reservas inferidas. Y claro, cuando usted las reporta y habla de ellas, dice de manera preliminar, de manera... Hasta que haya una explotación real. Hasta que haya un estudio acabado. Sí. Entonces, hay 3 denominaciones en geología y en minería. Primero, inferida. Esos son 100 millones de toneladas, clasificación inferido. Cuando en un año, este mismo año, ahondemos haciendo más trabajo. ¿Cuál es trabajo? Trincheras, calicatas, hoyos, geoquímica, geofísica, porque Alcoa extraía bauxita, pero le bastaba con extraer 15, 10 o 12 metros. No llegó, pero estas rocas pueden profundizar tal vez cientos de metros y hasta kilómetros, porque la mina de Chuquicamata en Chile, que tiene más de 120 años en explotación, debe tener 2 kilómetros de profundidad. Pero la mina del Teniente, que tiene más de 300 años, la explotaban los aborígenes y los españoles, y ahora tiene 120 años en explotación continua con las altas tecnologías. Tiene 4.000 kilómetros de túneles a 2 kilómetros de profundidad, donde hay unos camiones que uno solo mueve 300 toneladas, que usted nunca lo ha visto aquí en la carretera. Sí. Entonces, esas minas tan inmensas, tan grandes, también. Entonces, cuando la reserva, el conocimiento del yacimiento ya va como por el 50 o el 60% de su definición, del conocimiento de su geometría, de su mineralogía, de su minerabilidad y de su metalurgia, entonces usted dice que tiene reservas probables. Pero cuando ya el conocimiento es total, entonces usted dice, tengo reservas probadas. China tiene 40%. No, 44 millones de reservas aprobadas, pero esa no es toda la reserva de China, esas son las aprobadas. A lo mejor ellos tienen 200 millones de inferidas. Entonces, nosotros aquí, pero lo que le debe interesar a los que tienen duda es que el promedio en contenido en parte por millón de las minas de que hablamos en China, en Australia, bueno, después de China, quien más tiene es Vietnam, que tiene 22 millones. Después es Brasil, que tiene 21 millones. Después está Australia, que tiene 7. Después está la India, que tiene 5. Pero Estados Unidos tiene 1.8 nada más.
Y nosotros, que a lo mejor vamos ¿Y a ser Canadá? el que más tenga. No, Canadá no. Rusia y reporta. Rusia. Ucrania, Rusia tiene alrededor de 10, pero Rusia, como tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, porque es que Rusia, para usted visualizar las cosas como es, Rusia es del tamaño de América del Sur entera. América del Sur entero tiene 17.300.000 kilómetros. Rusia tiene 17.040.000 kilómetros. Usted junta a Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, la Guyana, Surinam, y todo junto, esa es Rusia. Entonces Rusia, solo en la Siberia, tiene 13 millones de kilómetros cuadrados y todavía no lo ha. Entonces está Ucrania, que ahora es objeto de estas discusiones, pero lo que yo he encontrado es que Ucrania tiene más del 3% de todas las reservas de la Europa, pero no he encontrado con precisión cuántas toneladas tiene. En el caso de nosotros, nosotros yo sé que vamos a tener una cuantiosa y vamos a estar cerca de esos 100 millones, pero lo que quería decir que le puede interesar a los incrédulos es que mientras el resto del mundo solo tiene 500 partes por millón, nosotros nunca hemos encontrado una de menos de 1.500 partes por millón. No ha habido una muestra que tenga menos de 1.500 partes por millón, 3 veces el contenido de lo que tiene el resto del mundo en promedio. Eso hay que decirlo. Es que Dios vino a vernos. Dios vino. Yo tengo una pregunta. Sí. Ya, ¿puedo hacerla? Adelante, mi amor. Ya. Bueno, qué bueno que sea esta hora para que el pueblo dominicano escuche la respuesta que tiene el ingeniero. Yo creo lo siguiente. Yo creo que el mejor proyecto político del PRM, y yo no soy del PRM, ni lo seré, se llama Ramón Alburquerque, creo yo. Y lo creo de manera sincera. Sin embargo, también mi edad, ya yo voy a cumplir 62 años de edad. Y tengo toda una vida de Pero estudio. tú sabes cuál es el culpable de ese 62 años. Ajá. No eres tú. ¿Quién? Es tu fecha de nacimiento. Eso es verdad. ¿Y tú no te Mire, ingeniero. La República Dominicana está a menos de 1 metro del bienestar. Eso es una verdad sagrada. Sin embargo, el sistema, lo que domina la República Dominicana hoy y el mundo, que es el capitalismo neoliberal, según mi parecer, no nos permitirá que el pueblo dominicano llegue al bienestar. Estaba leyendo ahí a alguien que dice, o le dan un golpe de Estado o un golpe de mercado. El golpe de mercado es que te disparan los plátanos y el arroz y te desacreditan. A mí me gustaría saber si el ingeniero Ramón Alburquerque primero tiene un proyecto presidencial, número 1. Número 2, si cree usted que usted tiene las herramientas, las ideas y la voluntad para lograr ese sueño que tiene todos los dominicanos de llegar al bienestar y final. ¿Usted cree que no nos defraudará? Mira una cosa. Esos países árabes, y voy a empezar por ahí. Arabia Saudita, la familia que tiene Shaman, los Mohammed al-Shaman, no son gobernantes llegados por el voto. Ellos creen que son los dueños de Arabia Saudita. Porque por una sucesión de clanes, ellos le fueron comprando la tierra a otros y ellos por eso ni van a elecciones ni hablan de eso, porque entienden que como eso es de su propiedad, patrimonio, así como usted es dueño de su solar y de la casa de su solar, y yo espero que todos ustedes tengan su hogar propio, así ellos son dueños de esos pueblos. Asimismo en el Qatar, en los Emiratos, y esos pueblos han llegado a la culminación de un estado que es lo más próximo a la felicidad que hay. Sí.
En Qatar, que solo tiene 10.000 kilómetros cuadrados, que solo son como 400.000 habitantes, pero que fueron los que pusieron a punta la tecnología para licuar el gas natural, porque gas natural desde 200 años antes de Cristo lo usan los chinos, etcétera, etcétera, pero nunca se había puesto así, de tal manera que se hablaba del gas natural, de gasoductos y de todo eso cruzando los continentes, pero no llegando a una isla, porque no se podía transportar el gas natural por debajo del mar, en tubería, sino en barco. Entonces, para poder transportarlo en barco, hay que meter 600 galones a presión atmosférica en un solo galón, como gas líquido de petróleo, o como el gas natural líquido. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Qatar, como consecuencia de la riqueza, además de crear el Fondo para las Generaciones Futuras, que es un fondo de inversiones que va por los 900.000 millones, también a cada catarí el gobierno le manda un cheque a cada uno por el derecho al disfrute de su riqueza. Yo no descarto que eso aquí pueda hacerse. El primer paso se dio, ya está la empresa minera dominicana en este país con la tecnología. Eso de que buscáramos una empresa para explotar la bauxita, estaba bien que se hubiese hecho en los 50, claro, que teníamos 2 millones de habitantes, una universidad con 2.000 estudiantes, no el conocimiento, pero no ahora que somos 13 millones, porque somos 11 millones de ciudadanos y no sabemos cuántos indocumentados, pero viven aquí. Sí. Entonces somos más de 13 millones. Y tenemos 56 universidades con casi 500.000 de estudiantes y muchísimos brillantes, otros no tanto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no necesitamos nada más que el técnico que nos falte, que la tecnología que nos falte, la contratamos. Exacto. Pero ese subsuelo generoso que nos dio la naturaleza y Dios, no tenemos por qué andar regalando. Eso de Pueblo Viejo siendo el oro de Cotuí una reserva fiscal, es decir, que sabíamos que la teníamos y que era de nosotros, y además que la tecnología la habíamos desarrollado la misma Rosario Dominicana, gran parte, no toda. Entonces se le dio a esta gente por nada. ¿Por qué? A lo mejor por 100 millones de dólares o 200 de regalos a estos políticos petisecos, rastreros, que han sido presidentes varias veces, que están por ahí. Ajá. Y entonces unos cómplices que ni leyeron los contratos. Exacto. Pero un pueblo que le lavan el cerebro con una carga publicitaria todos los días, hasta bueno se los hallan, sí, como decía. Sí. Entonces, nosotros somos políticos y cada dominicano que es político tiene derecho a aspirar, y ojalá yo ser presidente, y quiero serlo. Ahora, para el pueblo está, si quiere seguir desmachando entre todas estas cosas que ha tenido, o quieren una persona que se haya preparado, impoluto, porque eso sí lo puedo decir, no ha habido un empresario, nada que pueda decirle, di a este tipo, le hice, no señor. Y he estado en todos los escenarios peligrosos. Usted no es presidenciable, usted no aparece en la lista de los presidenciables. No, pero eso no importa. ¿Qué le parecen esos presidenciables del PRM? Esos que parecen Carolina, David, muy bien, muy bien. Por aquí, por allí. Muy bien, muy bien. Ahora, si habrá un debate, voy a ver qué van a decir frente a mí. Exacto. Nada, porque eso no es de disminuir a nadie. No, claro. Vamos a demostrar, y ahí entonces el pueblo no es tonto ya. La gente no es tonta. Aquí puede ocurrir y va a ocurrir cosas que la gente no se va a dejar llevar, porque muchos muchachos que uno conoce, ¿dónde han reunido todo ese dinero de que para ser candidato con gastos millonarios? Van a tener que decir de dónde lo sacaron. Exacto. Porque yo se lo voy a exigir a uno por uno.
Entonces, es mejor que juguemos la pelota con franqueza, ingeniero, porque no va a ser así. Alguien va entonces que encabezar Tierra Rara, tiene que crearse un mecanismo que pueda. No, pero por eso yo entré en esto. ¿Estás dispuesto a encabezar eso? Oye, yo entré en esto de política porque me lo han preguntado y la gente aquí le gusta hablar más de política que desayunarse. Yo me pregunto, no estamos en política ahora. Que desayunarse. No, yo estoy en política. Yo entiendo que esto hay que impulsarlo. Lo prioritario para el pueblo dominicano es el desarrollo de este proyecto de las tierras raras. ¿Por qué? Supongamos que no sean 100 millones, porque hay algo, es tanto cosa en la minería que uno tiene que enseñar las cosas poco a poco. Por eso, las empresas mineras tienen unas tácticas. Nunca dicen realmente qué cantidad de oro hay ni de eso, sino que lo van diciendo cada 10 años. Al paso. Esa empresa, Barry, dijo, vamos a explotar en estos 10 años porque eso se va a agotar. Sí. Pero ya vamos metiéndonos en 10 más. Y usted verá que va a durar 80 años. Porque esas son las reservas ahí. Sacando 1.800.000 onzas de oro por año puede durar eso. Entonces, este proyecto, si fuera solo 50 millones de toneladas, el kilo de concentrado, el más caro es el disprosio, porque tiene usos más múltiples. Pero el itrio, el iterbio, el herbio, el escandio, sobre todo el lantano, que es el con el que curamos la gente del cáncer, y tantas cosas, que si fuera, el presidente dijo que los precios andan de $50 hasta $750 el kilo. Pero si tú le preguntas a ChatGPT, pregúntale, ¿por dónde andarán los precios de las tierras raras? Te va a decir ChatGPT. Esta es una respuesta difícil de ofrecer porque los precios fluctúan mucho del nivel de la concentración del producto, de su precio, de su utilidad técnico-científica e industrial, y de todas esas cosas. De todas maneras, el precio promedio en el mayor mercado, que es China, es de unos $1.300 por tonelada en términos brutos. Pero se espera que para el 2030 ande por los $1.995 la tonelada. Ingeniero. Espérate, que oye lo útil, porque tú no me estás oyendo, concluya. Tú estás pensando en lo que me quieres preguntar. No concluya. Entonces, sí, pero oye esto. Entonces, ¿qué valen 100 millones, si fuera el caso, a $1.995 la tonelada? Es una cifra que casi no se puede decir, pero anda por los $200.000 millones. A eso hay que restarle el costo de producción, y obviamente eso no se va a producir en un año ni en 5, será en varios años. Pero el horizonte de expectativa de ingresos que tiene esta sociedad es de que podrá recibir en 30, 40, 50 años, a los precios congelados de ahora, $200.000 millones. Pero el oro hace 50 años valía $50. Oh, sí. Y hoy vale $2.888. Entonces, ¿por qué no decimos la verdad? El pueblo dominicano tiene una riqueza inconmensurable. Lo único que tenemos que ponernos todos de acuerdo, en eso no puede haber mezquindad, ni tintes políticos. Fue Danilo Medina que en el 2018
emitió el decreto, creo que era 434-18, creando la Reserva Ávila, porque presintieron, había indicios de que había tierras raras ahí en las antiguas explotaciones de bauxita. Y mire cómo va este gobierno ya anunciando reserva y consolidándolo. Entonces, ¿qué es lo prioritario para este pueblo? Tomar con toda seriedad este decreto, esta explotación minera, y que jamás venga nadie a tomarnos a nosotros con espejitos como si tuviéramos taparrabos. No, cualquier explotación minera nosotros la podemos hacer. Cualquiera, por compleja que sea. Para que no escondamos cosas, esto es una explotación que requerirá mucha responsabilidad. Porque es verdad que estas prácticas de concentración, el procesamiento porque si le estoy hablando que la concentración es de parte por millón, para llevar a tener un concentrado de 10 o 15% o 5 u 8%, un concentrado así, eso implica que habrá que hacer una masiva industrialización, procesamiento, y entonces hay mucha contaminación, porque se usan muchos químicos, muchos ácidos. Pero a eso el pueblo dominicano no tiene que temer. No, pero mire, y escuchándole usted así, hablando bien claro con relación a ese tema, ahora mismo, de manera oficial, usted no está en el tren gubernamental, por así decirlo, de manera oficial usted no está, no lo está. Pero entonces, luego de la creación de esta empresa minera dominicana S.A. en Midón, ¿usted estaría dispuesto a asumir la dirección? Pero es que eso es el presidente que decide. ¿Para qué yo me voy a poner a decir Ramón se está ofreciendo y después quedar con la cara larga si ponen a otro? Si hay que aceptar al que él ponga. A mí... Lo que hay que decir es que con el que se ponga vamos a trabajar. Sí, mire, yo por ejemplo, este libro es tal vez uno de los instrumentos más útiles que este país pueda tener. Este es el libro de el Tratado de Energía Moderno, que le dice al detalle cada fuente de energía, pero para el mundo entero, porque este es un libro universal, Tratado de Energía Moderno, pero además dice cada fuente de energía, cómo es producir la energía que más utilizamos, que es la electricidad. Las energías que más usamos es el calor y la electricidad. Pero industrialmente y para los procesos de transformación, la electricidad es casi igual o supera al calor. Entonces, nosotros le decimos aquí cada fuente, desde la eólica hasta las proyecciones que hacemos para la fusión nuclear y todo. Es decir, un instrumento, un libro escrito al nivel del entendimiento de la gente, cómo estructurar una política energética para que no haya apagones, el sistema de tarifación, de tarifas, para que las tarifas sean al mínimo costo y además asequible, en los sistemas de subsidio, cómo afectan la economía y cómo deben establecerse, todo eso. Todo está ahí. Ese libro, claro. ¿Energía nuclear también? ¿Perdón? La nuclear también. Todo. Que estoy ya invitando, y hablé con el ministro de Energía, y porque ya el país tiene que empezar a estudiar cómo entrar a usar la energía nuclear. Antes, los reactores nucleares de la capacidad más baja eran de 800 megas. Y además, las plantas, los reactores nucleares, tenían un sistema de alimentación por barras y varillas muy complejo. Y por otra parte, cuando los residuos radioactivos, que ya tienen otra comprensión, ya el mundo ha declarado la energía nuclear como energía verde, porque no contamina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como 120 pozos petroleros. Primero, en la medida que usted huella, hace un hoyo hacia el centro de la Tierra,
como es un taladro, usted está acercándose a la radioactividad, porque ¿qué es la Tierra? La Tierra es un globo que tiene 12.756 kilómetros de diámetro y solo tiene frío y duro el casquete, como si fuera la cáscara de una naranja, que es una capa, una costra que apenas tiene en su parte más gruesa 80 kilómetros, y ahí es que están montados los océanos, los mares y los continentes. Todo el resto es lava, como sale de los volcanes. Y entonces el núcleo de la Tierra es níquel, hierro y uranio. Y el calor de la Tierra no es el calor residual de cuando se formó. El calor de la Tierra es que ese uranio se está desintegrando siempre. Es decir, la Tierra es una bola de uranio en desintegración en su núcleo central, una bomba atómica. Así es la naturaleza, así es el universo. Así, si le hablo de los agujeros negros, usted se espanta más todavía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en esos pozos donde se perforó, ahí se pueden guardar las varillas radioactivas remanentes, dejarlo caer ahí. Eso no va a ser. Es decir, que ya está resuelto. Y con los SMR, reactores SMR, por sus siglas en inglés, Small Modular Reactor, los reactores modulares pequeños de 300 megas, ya el país se puede ir metiendo en esto. Una planta que nosotros instalamos 4 reactores de esto, que serían 1.200 megas. Y usted sabe cuándo se para darle mantenimiento. A los 15 años. Wow. Y entonces la energía sale mucho más barata porque el costo de inversión inicial... Alemania se lamenta de haber desmontado su energía nuclear. Claro, no, pero Francia, el 78%. No, y que ha habido mucha confusión porque lo de Fukushima, o lo Fuyukama, no se recuerdo bien, cuando los tsunamis impactaron los reactores, los 8 reactores allá en Japón, la gente de Rápida acusaron, tú ves lo peligroso que es la energía nuclear, pero luego, un año después, se dieron cuenta y hasta la prohibieron constitucionalmente, y después tuvieron que arrepentirse. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, no, pero ven acá, no fue culpa de la energía nuclear. Es más, es tan buena y resistente que casi no pasó nada. Fue que diseñamos el muro de contención para una altura de 12 metros y debió haber sido de 20. No previeron que pudiera ser más alto. Entonces fue de 16, el tsunami llegó hasta los 16 metros y entonces, pero aún así los reactores no hicieron estrago. Entonces ahora han vuelto a recoger sus palabras. Porque y a reforzar el muro. Y a abrazar nuevamente la energía nuclear. La energía nuclear hasta ahora es por fisión. Es que un positrón con alta aceleración rompe el núcleo del átomo y libera gran parte de su energía. Ok, la fusión nuclear es diferente. Es unir 2 átomos, liberando energía, pero para eso se está construyendo allá en Suiza ahora, en Francia ahora, el ITER, el Termoreactor Internacional de Fusión Nuclear, para repetir lo que ocurre en las estrellas y en el Sol aquí en la Tierra. Si logramos eso, la fusión nuclear, vamos a tener fuentes de energía infinita aquí en la Tierra. Y en eso se está trabajando y también lo explica este libro de todas partes. Mire, la mina Los Romeros, ¿es factible? Sí, hombre, es factible porque hay cosas que a veces la gente no reflexiona. El río está como a la cota
100, 110 de la presa. metros. Sí, no, en las montañas ok. hay un río que está como a 1100 metros de altura. Entonces hay un yacimiento que está a 150 metros más abajo. Okay. ¿Cómo puede esa mina que está a 150 metros debajo del río contaminar el río? Piense. Se ha dicho muchas cosas porque han hablado los que no son especialistas, porque en una montaña usted lo que hace es que entra, si hay a 150 metros de profundidad, entonces por uno de los lados usted hace un túnel y entra, ¿verdad? A sacar los minerales. Pero eso se puede hacer. Lo que pasa con el temor y la contaminación, yo lo entiendo y todo estudioso lo entiende. Es que usted sabe qué decía la Constitución de 1966, la Constitución nuestra. El aprovechamiento de los minerales del subsuelo tiene prioridad ante cualquier otro uso de la tierra. Usted sabe qué dice ahora la Constitución del 2010, la actual. El aprovechamiento de los recursos naturales y de la minería solo podrá hacerse cuando haya seguridad de la sostenibilidad ambiental. Es que, ¿cuándo se hizo la primera cumbre de la Tierra? 72. No, 1992. Sí, bueno, sí. Yo iba a ser el Club de Roma. Pensaba que era el Club de Roma. ¿Por qué? Fue en 1982 que Evans Paul, un científico de la NASA, después que se retiró, empezó a escribir una serie de artículos diciendo que la atmósfera no se iba enfriando, porque todo lo que decíamos era hasta 1980, 90, era de que la atmósfera, ahora decimos que se va calentando, antes decíamos que se iba enfriando. La gente como que no se acuerda de eso. Peña, ¿cómo se habla de Entonces, no, Peña habló, te voy a decir de cuándo fue, porque yo fui con él. Sí. Resulta que Evans Paul empezó a escribir todo eso y empezó a hablar del fenómeno de invernadero que ocurre con el CO2, y cuando la constante solar, que es la cantidad de energía que llega aquí a la Tierra, que son 1368 watts por metro por segundo, que nos llega de manera instantánea, pero esa misma cantidad de energía tiene que devolver la Tierra al espacio para que su temperatura sea constante. Pero por la acumulación de CO2 en la atmósfera, el CO2 atrapa mucho del calor y ya la temperatura promedio, en vez de ser 14 grados, está por 15.5. Entonces, ¿sabíamos eso antes del 92? No lo sabíamos. Había preocupación por el medio ambiente. ¿Eso era que llamaban el calentamiento global? ¿Era esa? No, pero eso es del 92 para acá. Okay. Antes, cuando se instaló la Rosario aquí, nadie le importaba nada, ni los ríos ni las montañas. Exacto. Porque no había conciencia ambiental. Sí. Nosotros fuimos de los primeros que vinimos a hablar aquí. Ustedes me tienen a mí 40 años yendo a hablar del medio ambiente. Sí, claro. Soy uno de los autores de la ley de medio ambiente. Está firmada por mí, la 6400, porque fuimos nosotros los que creamos eso. Pero en 1972, cuando se abre Falcon Bridge, en 1959, cuando empieza Alcoa, y en 1975, cuando empieza Rosario, nadie le importaba el medio ambiente porque esa sensibilidad no se había creado. Entonces, el que quiere simplificar y no estudia, de una vez dice, todo esto es maldad por acabar con la madre de los tomates. Es que el mundo ignoraba todas esas cosas. Entonces, en el 1992 se celebró la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, y de ahí en adelante fue auspiciada por las Naciones Unidas y asistieron 108 jefes de Estado del mundo entero, y es a partir de ahí que se les recomendó a cada país que tuviera una ley medioambiental, y entonces la nuestra apareció
porque la hicimos nosotros y un grupo de preocupados científicos, muchísima gente en el 1900, en el 2000, en el año 2000, el 18, claro, todas esas leyes las hicimos nosotros, la aprobamos nosotros, la discutimos y la aprobamos nosotros en el Senado. Creo que estaba su amigo ahí, Tony del Villar. Mire, sí, todo, mire. Claro. La ley de seguridad social, la ley de energía, la ley de medio ambiente, la ley de telecomunicaciones. Todo fuimos nosotros. Nosotros, aquí no ha habido 3 años más productivos en la historia de este país, que dejamos la estructura del país montado. Nosotros, recordaba Milton Ray Guevara, sí, que ojalá nos estuviera escuchando, claro, sí. Junto me decía él, y vino Ginette Burnigal a hablar con nosotros allá en la reunión de rendición de cuentas. Me dice, Ramón, tú tienes un gran mérito, que tú fuiste el que nos condujiste a nosotros para crear el más formidable cambio estructural en la República jamás visto, fuimos nosotros en esos años. Entonces, es cierto, el pueblo tiene esa visión, minería, contaminación. Pero no, ya eso no es así. Ya contamina prácticamente el que quiere. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Vaya usted a una granja de cerdo bien organizada, a ver si usted va a poder entrar. Usted va y le dice, déjeme ver la porquinaza, la mierda de los puercos. Y ni eso le dejan ver. ¿Por qué? Porque le van a poner un traje a usted. Y le van a poner una serie y a su vehículo lo van a hacer pasar por un líquido para que descontamine las ruedas y lo van a fumigar. ¿Por qué? Porque si usted tiene 5,000 cerdos en crecimiento y madre recién parida, usted no quiere que le traigan un virus y una bacteria. Claro. Entonces, en una mina, que sabemos que una mina no es una misa, que no es hostia que están repartiendo, usando químicos, entonces vamos a sellar eso de la manera más solemne. Esos aprovechamientos, que serán muchas minas pequeñitas y plantas de tratamiento muchas, según el tipo de mineral que haya ahí en Pedernales, a eso se le hace un muro de contención. Ahí no va a haber ninguna contaminación. Dentro del espacio, claro que lo habrá. Claro, dentro de la planta, pero no tiene por qué ya salir de ahí. Entonces a las minas hay que perderle el miedo. Eso ahora respondo. Eso de San Juan solo le va a hacer bien a San Juan. Es la misma situación para el Pomier. Eso que yo quiero. No, el Pomier no, porque el Pomier, mire qué pasa, el Pomier, eso le llama una invasión destructiva. Ay. Eso ya eso quedó resuelto. Y ahí, porque la misma ley 146, la ley de minería y la misma Constitución dice que no se pueden hacer exploraciones ni explotaciones en lugares de santuario, en parques nacionales, para hacer unas extracciones ahí, porque esas tierras de Pedernales las tiene el Estado, pero usted sabe a quién se debe. A nosotros, a mí, y me excusan que hablo en primera persona. ¿Por qué? Porque en 1983 me llamó Patrick Hewson. Patrick Hewson era el gerente general de Alcoa. Yo era el secretario técnico de la presidencia, muy jovencito. Don Salvador me nombró con 28 años. Yo era el secretario técnico y el presidente de la Comisión Nacional Técnica Forestal, entre otros cargos. Al mismo tiempo, y también el presidente de la refinería. Bueno, entonces, recibo a Patrick Hewson allá en Palacio y me lleva una carta. Nos vamos del país, pero le donamos al Estado Dominicano todo, el aeropuerto, el puerto, toda la facilidad de hotel, todo, y todas las tierras. ¿Cómo? ¿Y por qué? Nos vamos a Australia porque allá se ha encontrado bauxita para suplir al mundo por 3,000 años.
y no nos cobran nada y aquí tenemos que pagar. Bueno, entonces yo de una vez me da una corazonada. un rayo sin rayo de luz. Déjame subir donde el presidente. Entonces voy, presidente, mire, esta es la carta que nos trae Alcoa. Ay, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer con esa pobre gente de Pedernales que yo quiero tanto? No se preocupe, que también la bauxita sirve como fundente para los altos hornos de acero y de una serie de cosas. Le buscaremos forma. Pero yo he venido aquí, ¿por qué? Digo, porque toda la herencia de Trujillo se la han robado la oligarquía y los militares y los políticos ladrones corruptos. ¿Y cómo esta impresionante riqueza ahora? Usted no va a ser siempre el presidente, se la van a robar también otra vez. Entonces me dice, ¿qué tú quieres hacer? Autoríceme que yo le devuelva esta carta para que ahí me pongan que hay que crear parques nacionales. Entonces, por eso es que el decreto 1315 del 11 de agosto de 1983 declaró Parque Nacional Jaragua a todo lo que era propiedad de Alcoa. La Sierra de Bauruco lo metí también, lo declaré Parque Nacional. El Morro de Montecristi lo declaramos Parque Nacional. La Laguna Redonda y la Laguna Cabral, todo eso lo declaramos. Y la Laguna de Oviedo. Declaramos también reserva científica a la Loma Quitespuela, a Valle Nuevo. Oye, búsquelo ahí, búscatelo ahí, jovencita. Dígame. En el artículo 13, decreto 1315. Decreto 1315. Del 11 de agosto de 1983. Y como yo tenía la doble condición de secretario técnico y de presidente de la Comisión Nacional Técnica Forestal, que hoy es el Ministerio de Medio Ambiente, que declara los parques nacionales. yo mismo lo redacté. Léetelo, hazme el favor, por lo menos el título. Aquí dice Decreto 1315 que declara los parques nacionales Jaragua, Montecristi y Sierra de Bauruco y las reservas científicas naturales de Laguna de Rincón, Laguna Redonda, que está en Miches, Laguna Limón, Isabel de Torres y Valle Nuevo. Eso es obra de Wow. nosotros. Es decir, que todo eso ahí, toda esa tierra la tiene el Estado y ahora no tiene que comprarla. Para los Porque proyectos. nosotros, jovencitos, tuvimos la visión, Ahí está. porque siempre hemos estado Jovencito. defendiendo el interés del país. No, pero no venga. no, Él dice jovencito, cuando usted dice jovencito, él lo dice porque. En la fecha en que se hizo. Él lo dice porque le gusta la no, juventud. Y ya, por eso la juventud, sí. Porque no descalificar a la él juventud. Él es válido. Pero Es por la eso que lo dice, juventud, porque él apoya a la la juventud con talento. Con talento. Claro. Porque Porque dijo, lo que quiere es humanismo. porque él dijo, dijo, óyete, Olvídate de Omar, estoy hablando de la óyete, juventud con talento. dijo Eso. las con talento. Y que hay dos y querer tipos, descalificar a la juventud. pero que hay dos tipos de talento ahora. Sí. Hay de intelectuales. Está el intelectual que no sirve, que no sabe nada de lo que sirva para producir, porque usualmente lo que son es abogados, Sí, sí, sí. que les gusta la poesía, una serie de vainas superficiales, porque la intelectualidad es una parte contemplativa, esa, y la otra intelectualidad, la que sabe de recursos naturales, de economía, de medio ambiente, de energía sí. y de todo eso, que de eso, De eso se esos trata. intelectualitos no saben nada. Pero mire, terminando con lo del Pomier. No, pero para cerrar ahí. dele pensamiento a eso. Sí, sí, que sí. hay dos tipos de intelectuales. Uno del que no saben de lo que sirve para producir y otros intelectuales que sí saben de lo que sirve para producir. Con la agravante de que esos intelectuales humanistas jamás pueden saber de ingeniería, de química, de energía nuclear, porque no le daría el tiempo para estudiar otra vez. Pero a los que sabemos de todo esto, leemos lo mismo que ellos leen y lo sabemos igual. Ujú. Entonces, lo que te estoy diciendo con esto es que el país y el mundo busque ahora. Xi Jinping, que es ingeniero químico, que era Angela Merkel también. Búscate qué es Pedro Sánchez, economista. ¿Por qué? Porque el mundo va hacia una nueva
definición, porque cuando Cristo andaba por el mundo, se dice que se estimaba una población de 300 millones de habitantes. Pero eso era ignorando América, porque América se descubrió en el 1492 y a Oceanía, porque como la historia la escribió Europa, ellos decían 300 millones. Cuando Thomas Malthus escribe su libro que asustó al mundo sobre las demografías, es decir, que decía que la gente se iba multiplicando geométricamente, pero la comida se iba produciendo aritméticamente. Y lo único que había como abono era el guano de las aves para hacer multiplicar la capacidad de producción de la tierra. En 1798 se dice que había 900 millones de habitantes. Es decir, que en 1800 años la población había crecido 600 millones. Don Ramón. En el 1900, sí, ya estoy terminando, la población del mundo eran 1700. Pero en el 1950 eran 2.500. ¿Qué ha pasado que en 74 años ahora somos 8.300? Es decir, que ahora hay que saber cómo darle comida a la gente, cómo darle beneficio a la gente, y eso se logra con la alta tecnología. ¿Cómo valora el señor Ramón Alburquerque los recursos naturales, o sea, las reservas de los recursos naturales en el país? ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos? No, bueno, tenemos que cuidarlos más, porque el principal recurso natural son los ríos. Y hasta que nosotros no veamos en cada río un santuario, a pesar de que también estamos cometiendo un grave error. Hoy presten atención a lo que voy a decir. Vamos a ver, vamos a escuchar. Decimos que los ríos se van acabando y cosas. Secando, que lo están explotando. Secando, sí, pero es porque no estamos pensando. Porque ¿qué es un canal de riego? Es un río. Claro. Pero al canal de riego no le damos la categoría de río. No exigimos que le siembren árboles. Que no le exigimos que le siembren también árboles a ambas riberas. Por ejemplo, los de San Juan llegan a las matas de Farfán. Porque si tomamos los canales de riego como ríos, hay más ríos que nunca, porque de canales de riego nada más. Sí. Hay miles, pero no importa, un río es por donde quiso la naturaleza y el otro por donde quiere el hombre que tiene que comer. Entonces, démosle la misma categoría. El canal tiene la ventaja de que va donde no hay río, es decir, donde no hay ríos naturales. Sí, pero lo que quiero decir es que amemos los ríos naturales, sí, pero quiero hablar de política, que amemos los ríos, ríos naturales, pero que también amemos los ríos que nosotros mismos creamos, que son esos. Mire, le manda saludos a su amigo Fausto Figuereo. Claro. Le manda un saludo que está muy encantado con el programa. Sí. Bueno, entonces también los recursos naturales tenemos que cuidar los arrecifes de coral. Mire, ingeniero, yo tengo la siguiente inquietud. Se lo he dicho a Michael. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con el agua del río Soco? ¿La dejamos que se pierda en el mar o la podemos traer? El agua del río Jaina, que también está bastante contaminada. Se ve todo feo ahí. ¿Por qué no? No sé si contaminada, pero por lo menos fea. Pero vámonos, fue un crimen aquella vez, y por cierto, que yo era el presidente del comité ejecutor para la construcción de la presa de Madrigal. Cuando Jacobo, el presidente Jorge Blanco me nombró a mí presidente del de la unidad ejecutora. Claro. Era el proyecto más grande que el país iba a ejecutar, con 350 millones de dólares para aprovechar las aguas del río Jaina, que su única vocación es irse al mar. Entonces no se comprendió y no se hizo. El país tiene esta política de ir fortaleciendo, cuidando los ríos, protegiéndolos. Eso tiene que ser capital y continuarse y profundizarse, al igual que la política que más rédito, más riqueza nos devolverá, será siempre la reforestación, el cuidado de las cuencas, para que, por ejemplo, EGI, que maneja el dinero que producen las hidroeléctricas, debería dedicar un 10, un 15% a la reforestación.
a la protección de las cuencas, porque no es solo reforestación. Pero esa de la sabaneta está... De manera, otra cosa, jovencita Patricia, tiene un nombre muy lindo, es el saneamiento ambiental. ¿Cómo puede ser que esta ciudad tiene, los españoles nos dejaron una lección que no hemos querido aprender? Vaya a buscar en la ciudad colonial que hay alcantarillado en toda parte, pero tenemos alcantarillado sanitario y pluvial fuera de ahí. No, eso también tenemos que declararlo de urgencia nacional. Y aunque no es un recurso natural, pero va en contra de él, el congestionamiento en la movilidad pública, eso determinar el metro. Cada gobierno aquí debería ampliar el metro en un 10-15% por encima de lo que encuentre, porque si nosotros sumergimos gran parte del transporte, nosotros nos vamos a convertir. Esta es una ciudad con un trazo y algunas características básicamente bellas, pero si no la cuidamos, somos nosotros los que estamos diciendo que es muy bonita, mire, pero no califica en los concursos de... Claro. Mire, en el ámbito partidario, como usted es miembro del PRM, hay una propuesta por ahí de que el presidente Luis Abinader presida el partido en el 2026. Me gustaría saber su parecer sobre eso. ¿Qué piensa Ramón Albuquerque? Mira, Luis Abinader entró en política como un político, y como político tú podías compararlo con cualquier otro. Pero este muchacho, este presidente, ha hecho una cosa ahora que lo ha hecho saltar de simple político, y esto no es adulonería. Todo el mundo sabe que yo no adulo. Ha saltado a algo que se aproxima a la proceridad. ¿Qué otro gobernante en el poder que recibe una ratificación de popularidad y un Congreso como esto, que arrasa en el Congreso, en los municipios, en todo, joven, buen mozo, rico, popular al máximo, decide él mismo bloquearse su continuación en el poder para fortalecer la institucionalidad de su país? ¿Qué otro gobernante ha hecho eso? Aquí no va a encontrar uno solo, y en América Latina posiblemente ninguno. Entonces, aunque hoy en la barunda del diario vivir no estamos fijándonos en eso, en unos años, que no serán muchos, se va a valorar eso. Luis Abinader será uno de los próceres del país, porque la más contundente herencia y aporte que ha dado, y mira que yo he sido uno de sus críticos, pero tengo que comérmela, porque ahí él nos dio una demostración de calidad humana y de calidad de político que trasciende la mezquindad. Y de diferencia. En unos años lo van a considerar como un prócer. ¿Cómo así? Mientras más estudio lo que hizo Lionel por el regalo de Barrigol, por la vaina de Odebrecht y de todo eso, y de Grupo Corda y todo eso, que la gente lo meterá preso históricamente, aunque no físicamente, lo devaluarán, porque mientras más lo estudian, más se percatan del daño que ha hecho. Se empina en lo más alto de la historia. Entonces, que presida el partido será lo menos. Porque déjame decirte, un hombre joven, y todo, ¿qué usted va a hacer? Mandarlo para su casa a que críe nietos que todavía no lo tiene. Ingeniero, quiero una respuesta suya. Sí. La necesito. Sí. ¿A qué se debe que usted no tenga un proyecto político presidencialista en marcha? A que no, regáleme esa respuesta. No, te lo voy a regalar. Te la voy a regalar. Primero, hay gente que quiere pertenecer a ese proyecto, ¿no? No, lo que pasa es que dice la Biblia, quiero ser serio en esto, y yo sé lo que significa serio.
Dice la Biblia, Proverbios, cuando los malos gobiernan, el pueblo gime. Cuando los buenos gobiernan, el pueblo ríe. Si el ingeniero tiene la mejor estructura teórica de este país, si vivimos un tiempo de grandes incertidumbres, si el mundo está reconfigurándose, ¿por qué un hombre de su valía me está titubeando para decir, él sabe, yo lo respeto? Él sabe. No estamos en campaña. Yo también. No es como otro, estamos en campaña. No. ¿Por qué el ingeniero me titubea al decirme una cosa así? Me tiene preocupado. Adelante, ingeniero. Adelante. Con todo mi amor, ingeniero, y mi respeto. No, pero yo ese amor lo recibo. Okay. Pero los titubeos no, porque los titubeos son tuyos. No, usted que no me quiere contestar. Usted no me quiere contestar, ingeniero. No. Usted me está viendo, ingeniero. No debemos confundir. Sí, señor. A veces determinadas cosas. Voy a decir hoy una cuestión que nunca había dicho. En el 1998, el 6 de abril, 40 y tantos días antes de las elecciones, me llamó Peña. Y yo fui con 2 senadores. Yo era presidente del Senado. No, yo era vocero de los senadores del Acuerdo de Santo Domingo. Entonces me dice, mire, compadre, yo no voy a estar vivo para las elecciones, pero no lo diga. Digo yo, ¿y por qué? Me dice, porque yo he estado muy activo, pero es con morfina para quitarme el dolor, pero ya no me hace nada. Y entonces yo no aguanto ya el dolor ya me venció. Pero ahora yo estoy dedicado a organizar para que el partido gane. Pero yo estoy casi seguro que no aguanto las elecciones. Uy, qué cosa más triste. Una cosa así. Entonces me dice, mire, pusimos a Esquea de presidente provisional, que lo habían puesto el 28 de febrero ese mismo año. Me dice, pero yo quiero encargarlo a usted, que va a ser el presidente del Senado. Digo, pero compadre, pero no se me ponga de que a preocuparse por eso, es por su salud. Dice, no, es que usted va a ocupar la posición más alta. Usted va a ocupar la posición más alta en el Estado, que es presidente del Senado. Entonces yo quiero asegurarme de que haya alguien que defienda al PRD y además que tenga galla para llevar al partido al poder. Porque con mi muerte va a aspirar desde Franco Badía hasta el último. Entonces, nadie se va a preocupar de defender el partido ni de la unidad. Y yo quiero que eso lo haga usted y Esquea en la presidencia del partido, pero sobre todo usted que va a tener una posición de mando. Dígale a los senadores que van a ser los líderes con mi muerte, que no anden detrás de los precandidatos. Hago una encuesta y cuando usted vea que ya se aproxima la fecha de las primarias, haga una encuesta y apoye al que esté más arriba. Y yo lo hice así mismo. Pero en eso ocurrió lo del entrentó del 26 de enero del 19, que nos dio a nosotros el 70% de popularidad. Claro. Y los senadores lo que querían era que yo inscribiera mi nombre. Y yo le dije, no, pero en la vida hay que tener palabra. No todo es de que poder. Yo le hice un compromiso solemne a Peña de que yo iba a ser un árbitro en esto. Entonces yo no me puedo, porque yo tengo una popularidad ahora. Exacto. Esa popularidad la vamos a poner para hacer a un PRDista presidente. Y así mismo lo hicimos con Hipólito. Entonces, en los últimos días, ¿quién fue que propuso la creación del PRM? Fui yo. Sí. Y Hugo Tolentino, que me apoyó. Pero cuando yo fui donde don Hugo a decirle, vamos a hacer una rueda de prensa, me dice, pero yo tengo 83 años y estoy enfermo. Yo te voy a apoyar, hazla tú la propuesta. Y por eso la hicimos nosotros. Pero en eso se me pidió que fuera candidato a senador en Monte Plata. Y no sé si ustedes se acuerdan que yo estuve al borde de la muerte porque tuve un accidente en Don Juan y entonces a los 10 días se me desató una hemorragia porque se rompieron unos capilares dentro de la cavidad craneana y entonces eso me hizo retirar de la senaduría, pero sin decirlo porque ya no tenía sentido. Ya me internaron, ¿quién iba a ocuparse de nada de eso?
y me hicieron entonces una cirugía y los médicos me sacaron 2 años de la actividad política, que yo nunca dije sino lo manejé. Por un asunto médico. Entonces, en eso vino el 2018, 2019, y entonces yo no aparecí en la cuestión. Exacto. Hay que ser consciente con la realidad de la vida. Ahora nosotros estamos, como dice Lula da Silva, yo tengo mi edad, pero dice Lula, los que tienen 30 años saben que yo trabajo como ellos y algunos no me aguantan. Los que tienen 20 años, que viven llenos de ilusiones, sí, saben que yo también tengo el perfume de la inspiración de la juventud, aunque tengo mi edad. Entonces, el pueblo está ahí para evaluarnos. Claro. Nosotros una propuesta coherente la vamos a hacer, pero entendemos que no tiene sentido incumplir, porque un candidato que incumple las leyes electorales y que incumple todo, por eso todo es más de lo mismo. Entonces, pero además, jamás se me ocurriría a mí aspirar a la presidencia sin buscar un relacionador público de la calidad de usted. Muchas gracias. Ingeniero, yo creo en usted. Es verdad lo de 1994, la propuesta de los 2 años al doctor Peña Gómez. Sí. Pero ¿Cómo se dio eso? Pero eso fue público. Déjame decirte que hay mucha gente por ahí inventando. Sí. Agripino logró reunir al presidente Balaguer y a Peña en la Biblioteca República Dominicana, y ya a la 1 de la noche, allá había mucha gente, Peña le dice, doctor, usted debe estar cansado ya. Y claro, lo estaba, todos estaban cansados. Estoy dispuesto a que si usted también lo acepta, nos reunamos mañana, puede ser en su casa. En la Máximo Gómez. La Máximo Gómez, a la hora que usted diga. Y Balaguer le dijo, sí, vaya a las 11:30. Entonces, el doctor Peña Gómez reunió la comisión política a las 9 de la mañana en la Internacional Socialista que estaba donde está Nuevo Centro. Sí. Y entonces de allí a las 11 dijo, bueno, me acompañarán Hugo Tolentino y Ramón Albuquerque. Hugo porque siempre es mi asesor y Ramón porque es el vocero de los senadores y tiene mucha representatividad. Llegamos a la casa del doctor Balaguer. Balaguer nunca recibía a nadie con acompañante. Él todo lo hacía él, en sus condiciones, pero lo hacía él. Sí. Entonces empezamos a hablar y lo primero que se habló ahí, Peña le dijo, muchas gracias, presidente Balaguer, usted me ofreció anoche 2 años y 2 años. 2 y 2. 2 y 2. Le dice Balaguer, sí, excúseme que lo interrumpo, se lo ofrecí porque lo que hay es un empate técnico. Se ha dicho por ahí que yo me he robado las elecciones y cosas, pero ya se sabrá que no fue así. Pienso que usted debe disfrutar la mitad del tiempo y nosotros la mitad del tiempo. Y estoy seguro que el pueblo lo va a encontrar justo, equilibrado, fue que él dijo. Entonces, dice Hugo Tolentino, lo que pasa es que Peña tiene una historia entre los grandes demócratas del mundo. Y además con la Internacional Socialista y todo. Doctor, yo no quisiera que usted apareciera que un Willy Brandt o un Mitterrand pensara que usted ha usado un subterfugio para llegar al poder cuando usted ha consagrado su vida entera a la lucha democrática. Entonces, yo le dije, muy bien, doctor, pero eso es si el doctor no estuviera enfermo, y me excusan, pero sí, aquí hay que decir la verdad. Sí. Está enfermo el doctor Balaguer, dice, no, yo no estoy enfermo, yo estoy achacoso. Dijo Balaguer, viejo, sí. Enfermo está el doctor Peña. Así mismo él lo dijo. Ya sabía. Yo estoy enterado de todo. Y eso es lo que me inspira, para que usted pueda gobernar 2 años. Y le voy a decir una cosa, le dijo, yo tengo una profunda admiración por usted. Qué bonito, Entonces, dice Peña, sí,
pero atendiendo a lo que dice Hugo, descartemos eso. O usted me da los 2 primeros años. Estoy diciendo tal como se dijo, que los tengo escritos. No, los tengo escritos y va a venir un libro. Un libro de eso. Y claro. Entonces dice Balaguer, pero no tendría sentido que una persona de mi edad, de mis achaques, siendo yo el presidente y proponiéndolo yo, me tenga yo que ir a hacer oposición. Para volver, se rió. Entonces, de un gobierno que estoy compartiendo con usted, para después a lo mejor venir a completar los 2 años del gobierno que yo me opuse. Y tenía lógica. Tenía mucha lógica. Tenía mucha lógica. Le dice, los 2 años, pero mire, délo por seguro, porque eso no quedaría en las palabras de nosotros. Para ello habría que hacer una reforma constitucional. Y usted tiene los votos y yo los tengo también entre los dos. Sí. Además, esto sería un acuerdo nacional que ¿quién se opondría? Allí, en ese encuentro, solo se discutieron 4 cosas. Eso del pacto por la democracia, del 51%, del 50 más 1 y de todas esas cosas, de los 2 años, todo eso se agregó en el pacto por la democracia que firmaron el mismo día bajo protesta de nosotros en Palacio, sí, y que también lo firmó el doctor Peña Gómez. Pero hay que recordar que a las 5 de la tarde de ese día, en el Palacio Nacional, se reunió el doctor Balaguer, Peña, el PLD, el PRI, fuerzas y dirigentes de todos los partidos. Se reunió la iglesia y se reunió también gran parte de la cuerpo diplomático, y allí se firmó un acuerdo entre Peña y Balaguer que contenía los puntos siguientes: la doble nacionalidad para los dominicanos, que fue una iniciativa en la conversación de Peña Gómez, que le dijo, doctor, cuando usted fue exiliado, los dominicanos le dieron mucho apoyo y a mí no me pueden haber dado más apoyo. Pero ellos se sienten que están traicionando la patria cuando adquieren la nacionalidad del país donde viven y entonces no triunfan totalmente ni tienen poder político. ¿Por qué no le damos la oportunidad de tener doble nacionalidad para que entonces tengan poder político y prosperen más? Ahí es que nace el Tribunal de Garantía Constitucional. No. Entonces, no. Entonces, el segundo tema, acortar el periodo a 1 año y medio, no a 2 años, a 1 año y medio nada más. Que Balaguer decía que fueran 2 y Peña 1, y nosotros fuimos los que intervinimos en el punto medio de 1 año y medio. Prohibir la reelección sucesiva y la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue iniciativa de Balaguer. De Balaguer. Balaguer dijo, y ahora que estamos, y que yo le he dicho que sí a todo, y se rió, yo quiero rescatar una propuesta que fuera del doctor Salvador Jorge Blanco, pero que entiendo que Jacobo se la bloqueó. Y entonces Peña le dice, ¿y de qué se trata? Vamos a acordar nosotros la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, a ver si adecentamos la justicia, que yo reconozco que es un desastre. Entonces Peña le dijo, ¿cómo no? Es una conquista nuestra. Dice, por eso se lo planteo. Fue una iniciativa del doctor Jorge Blanco que yo quiero traer a la mesa para que se apruebe. Y fueron esos 4 puntos. Ahí le pregunto yo al doctor Peña Gómez, doctor, ¿usted quiere que yo llame a Emanuel Esquea y a Milton Ray Guevara, que son nuestros abogados insignes, porque de seguro que el presidente va a mandar todo esto a donde Romero, confesor, sí, que era el consultor? Y entonces yo los llamé a ellos y ellos
fueron a encontrarse con nosotros en la casa de Balaguer. Y ahí le entregamos los 4 temas convenidos. ¿Qué tiempo duró esa reunión? Como 1 hora y 35 minutos. Llegamos a las 11:30, no, 1 hora, y terminó como a las 12:30, 12:40. En las elecciones de 1990, el PRD sacó 2 senadores. Creo que usted fue uno de ellos. Claro. Usted y Parra, el de Asua. Parra, ¿Cómo fue eso? don Porque Adriano Parra Abreu. ahí supuestamente ganó el PLD y fue que Juan Bosch no quiso el apoyo de Peña. ¿Cómo fue? Bueno, sí, claro. Don Juan, característico como siempre fue, dentro de todas sus virtudes las conocemos, Sí. pero tal vez por el afecto y el respeto ocultamos sus vicios. Sí. Pero él era una persona profundamente rencorosa, Y temperamental. temperamental, y cuando odiaba, odiaba. No. Y eso, No es, perdonaba ni por eso nada. es deleznable, y Sí. hay que decirlo. Claro, así es. Hizo muchísimos disparates por eso. Y uno de los disparates que hizo fue injuriar a Peña, un hombre que ni bebía, ni tenía nada de esa cosa, y decir que era un borrachón, un tomador de vino, Degenerado, una un vaina, degenerado, sí. una cosa muy execrable. Y aquello también de haber propuesto una comisión cívico-militar de que para que en vez de tomar posesión don Antonio se dirimiera la crisis política de aquel entonces, que eso provocó la división del PLD en 1978. Con Tonito Abreu. con Tonito Abreu, Rafael Albuquerque, Milagro, mi hermano, Sí, sí. Feli Albuquerque, que Sí. todos los Sí, sí, tenga sí. Dios en la gloria. Entonces, esa era la parte asqueante, dura de don Juan. Y entonces Peña, imbuido del mayor, sabiendo que él había acordado con Jacobo que Jacobo fuera por el PRI y él por el BIS. Sí. Entonces, sabiendo de Para congelar el antemano PRD. y congelar al PRD, Sí, yo me acuerdo de eso. sabiendo de antemano que no se iba a ganar, entonces él generosamente dijo, estaríamos dispuestos a discutir un pacto para darle nuestro apoyo a nuestro profesor que está guapito con nosotros, pero que nosotros reconocemos sus virtudes. Y salió Juan Bosch diciendo que no quería apoyo de degenerado. Y entonces, para luego entonces a aceptar, porque Balaguer entonces llamó a Fello Suberví y le dijo, quiero que usted sea el presidente de la Cámara de Diputados. Viene Fello muy contento y nos llama a Julio Mariñez, una serie de dirigentes que si nosotros supiéramos, llamaría a otros más por otro lado, y nos dice, Balaguer me ha ofrecido la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces yo le dije, ¿y usted se lo dijo a Peña? Sí, yo lo voy a conversar, pero que todos me apoyen porque ahorita se pone celoso. Digo, bueno, cuando va y le dice eso a Peña, Peña le dice, pero es una falta de respeto que a un cuadro fundamental, a un dirigente esencial del partido, le ofrezcan una posición y no al partido. Consúltenlo a ver si es al partido o a Fello. No, que es a Fello. Entonces dice Peña, bueno, Fello, lo único que yo puedo hacer, no te puedo tronchar el camino, pero una decisión así la tiene que tomar la comisión política. Entonces llevó el caso a la comisión política. Y allí Rodríguez Ordevila le ganó, murió recientemente, por un voto. Entonces se le comunicó a una comisión de Bello Andino, de Estrella, de Quique Antún y de otros más, de que la comisión política del PRD había decidido que el candidato, de ser posible, fuera Rodríguez Ordevila. Entonces ellos consultaron con Balaguer y volvieron y nos dijeron, no, Balaguer dice que si no, se lo va a entregar al PLD. Y ahí escogieron a Norge Botello. Norge Botello, que duró 2 años, que duró casi 3 años. Y fue
Norbert Botello sustituido luego por Danilo Medina. Okay, sí. Esa es la historia. Esa es la historia. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos Encantado. esta mañana. Nunca me había sentido tan bien tratado y en un programa tan útil con entrevistadores tan profundizadores, inteligentes y que no tienen nada que acomodar porque siempre han vivido luchando. Aquí hay mucho respeto por usted, ingeniero. Con la verdad. Muchas gracias. Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias, señores. Nos Les vemos voy mañana. a dedicar el libro. Sí. No, es uno solo. Dale a Michael. Profundizar en energía. Ha estado con nosotros el ingeniero Ramón Alburquerque, alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Nos vemos mañana. El Grupo Telemicro ha presentado La Opción de la Mañana para que el país se exprese.